¿Estaremos en una buena oportunidad en Costa Rica para revisar nuestro modelo de desarrollo? Me parece que sí, Claudio. Es siempre las situaciones de crisis, ¿verdad? Son puntos de inflexión, siempre marcan eso, un antes y un después. Y siempre hay oportunidad, no solo amenazas, ¿verdad? Pienso yo. Sobre todo en las crisis de esta naturaleza, donde se cuestiona y afecta toda la estructura, no solo la infraestructura, digamos, la estructura material de un país y de una sociedad, sus instituciones y demás, sino también lo que sostiene esa estructura y esa tradición institucional que somos nosotros, las personas ciudadanas, ¿verdad? Me parece, el presidente Carlos Alvarado mencionó, que pienso yo por primera vez, desde siempre, porque nunca lo había escuchado, hablando de una reformulación y una reconstitución del pacto social. Entonces, ¿es oportuno o oportunismo del gobierno actual el plantear esa idea de revisar un nuevo pacto social? Yo me voy a alejar de mi tradicional visión, digamos, escéptica frente a la bondad que pueda tener algunas decisiones políticas tomadas al calor de ciertas premuras y ciertas exigencias. Y digo, me separo porque quisiera pensar en positivo. Quisiera pensar, Claudio, que no es simple y llano oportunismo, y quisiera atribuírselo más bien a una suerte de afortunadísima revelación, digámoslo de esa manera, casi como una epifanía, ¿verdad? Cosa poco vista en estos tiempos, pero quisiera apostar a que el presidente finalmente le fue revelado por inspiración o por asesoría, o finalmente, mi almohada no habla, pero me imagino que el presidente sí, para empezar a gobernar con todas y para todos, y no reservado única y exclusivamente a un grupo económico y hegemónico de poder, que es el que ha guiado no solo su gestión durante estos 2 años, sino lamentablemente al país en los últimos, repito, 20 años. El capitalismo global, como nunca antes existió, si hay una paréntesis, si hay una demostración de que la globalización en efecto es un hecho, es no la globalización cultural y la transnacionalización de las relaciones sociales, ni nada de eso, es en la economía. Costa Rica entra dentro de esa misma dinámica, prácticamente sin ninguna oposición de parte de las dirigencias políticas de los gobiernos. Estoy hablando básicamente de la Unidad y de Liberación Nacional durante toda la década del 90 y gran parte de este siglo, y ahora con el apéndice que se formó de ellos mismos, de Liberación y de la Unidad, originalmente, que fue el PAC, y que ahora en la gestión de gobierno, por lo menos en los 2 gobiernos en que ha tenido oportunidad de eso, de acceder a la presidencia y a la toma del poder en el Ejecutivo, pues ha gobernado básicamente con el mismo estilo y bajo el mismo ideario del Consenso de Washington que tanto criticaron durante la década pasada. Son los ganadores de estas largas décadas, de este mismo modelo, los que están ahora tomando las grandes decisiones cercanas al gobierno. Entonces ahí vuelvo y repito, no hay una contradicción entre lo que plantea el presidente en ese discurso de un nuevo modelo de desarrollo, que yo no lo veo naciendo de esos mismos actores que son ganadores, pocos, pero muy, muy buenos ganadores de un modelo que ha aumentado la desigualdad en el país. Pareciera que Costa Rica cambió muchísimo en estos 20 años, en estos últimos 18 años, y lo que se ha venido imponiendo posteriormente en los ejercicios también muy ingratos del referéndum del 2007 para la aprobación del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, y más recientemente, repito, para la aprobación del combo fiscal del 2018, lo que se ha visto evidenciado es el desprecio de las clases dirigentes, de los gobiernos y fundamentalmente de las élites económicas asociadas al capital transnacional, que son los verdaderos beneficiarios y ganadores de este modelo de desarrollo, un desprecio absoluto por escuchar a la organización social alternativa. ¿No? O sea, hay un picadillo de partidos, pero todos y con una facilidad llegan a 45 votos y no hay oposición. En primer lugar, tenemos que empezar a decir, como desde hace mucho tiempo insistimos, en volver a ver la política donde realmente está, y no es en la política electoral y de partidos políticos, aunque es la que más nos entretiene, sí, y la que nos enseñan a que veamos desde la escuela
Hay una estrategia detrás de todo esto. Los procesos de toma de decisiones públicas que se ven en las discusiones de la Asamblea Legislativa o que los decretos que emite el presidente y demás son básicamente respuestas no a las necesidades diversas de todas las ciudadanías y de los distintos sectores poblacionales, sino que básicamente tienden a favorecer los intereses corporativos de esos grupos de presión o de interés o poderes fácticos, que en la mayoría de los casos, por supuesto, vemos más fácilmente en el ámbito nacional, las cámaras, los sindicatos, etcétera, pero que fundamentalmente los más poderosos a nivel internacional no tienen una sede en un país, sino que tienen características transnacionales. Y ahí podemos encontrarnos poderes fácticos muy reconocidos y naturalizados, incluso legalizados, ¿verdad? Como las empresas transnacionales, ¿verdad? Las ONGs o las fundaciones transnacionales, pero también las iglesias y los medios de comunicación, pero nos podemos encontrar lamentablemente también que en nuestros gobiernos, hablo de América Latina y ya no solo el caso de Costa Rica, es más, no quiero hablar de Costa Rica, pero puede ser el caso generalizado para América Latina, hay poderes de facto, poderes fácticos que ejercen efectivamente el gobierno sin ninguna responsabilidad, porque nunca van a aparecer, los que van a aparecer son los políticos que toman decisiones de acuerdo con esos intereses, pero que tienen características no necesariamente legales y no necesariamente empresariales. Exclusivamente. Estoy hablando, por ejemplo, de narcotráfico o las actividades ilegales a nivel transnacional, que también operan de nuestro sistema político y que muchas veces se camuflan, ¿verdad?, detrás de mamparas democráticas y que lo vimos en las pasadas elecciones, eventualmente también con la elección de los gobiernos locales, Claudio. Detrás de todas estas estructuras de poder, de lo que llamamos el alcalde, el presidente de la República, los ministerios, la Asamblea Legislativa, que es donde se nos acostumbra a ver que es ahí donde está la política, realmente ahí no está la política. La política es la que se discute en el lobismo, la que se discute podríamos estar diciendo que en las cámaras. Que la representación con el voto del presidente de la República electo o de los diputados es una mampara. Pero ¿por qué? Claro, pero voy a tu pregunta. Vos decís, entonces todos los partidos son idénticos y no reflejan esa diversidad. Reflejan una diversidad que no es amenazante al modelo económico. Ahí pueden existir personas LGTBIQ, pueden existir creyentes y no creyentes, pueden existir protestantes y católicos. Ahí no afecta feministas y machistas o misógenos, puede existir una estructura patriarcal del Estado, etc. Todo eso es hasta lógico y natural, siempre y cuando no afecte lo más importante en política. ¿Te acordás? La primera receta en política y la primera clase política es sigan el rastro de la plata. El Estado todavía importa y lo demuestra en épocas de crisis, Claudio. La gente parece que todos tenemos memoria muy flaca, pero la más grande crisis del sistema financiero, inmobiliario, por supuesto, en particular, pero financiero internacional, se dio hace escasamente 12 años. Hasta ahora, después de algunos meses de empezar a escuchar, lo está diciendo el presidente, y lo pone, y lo dice, no lo estoy diciendo Rosario Rosales, cierto. Después de varios meses de escuchar o de empezar a escuchar a sectores sociales y a grupos religiosos, por ejemplo, estamos empezando a tener conciencia de la necesidad de una Costa Rica pluralista, inclusiva y diversa. ¿Dónde estaba el presidente? ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde estuvo estos 2 años? ¿Verdad? ¿Dónde quiso o manifestó algún interés por dialogar? Se demostró con el combo fiscal, cuando mandó unos negociadores de segunda línea a distraer al sector social, ¿se acuerdan? Reunidos o bajo la facilitación de la conferencia episcopal. Ahí los tuvo distraídos, hablando paja, cuando realmente el proceso de toma de decisiones estaba en la Asamblea Legislativa y no tenían el mínimo interés de escuchar a nadie, más de imponer los votos necesarios para aprobar ese bendito combo fiscal.